La solución es sencilla. Solo hay que ver el problema desde otra perspectiva. Si es tan fácil, entonces resuélvelo. 20 expertos fallaron, pero la limpiadora lo resolvió en un minuto, y lo que hizo el CEO millonario sorprendió a todos. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Dentro de la sala de juntas de Helios Systems en Atenas, los gritos de frustración se repetían una y otra vez. Era la tercera noche seguida en la que los ingenieros intentaban resolver una ecuación que parecía imposible. Esto es inaceptable. 20 expertos y ninguno puede resolver esta variable. Gritó uno de los ingenieros, golpeando la mesa con un vaso de café en la mano. Alejandro va a perder la cabeza si no damos resultados, respondió otro, con las ojeras marcadas. El ambiente era tan tenso que hasta el pasillo parecía vibrar con la presión. Afuera, apoyada en su carrito de limpieza, Mariana Torres fregaba el suelo con calma. Llevaba un auricular puesto, escuchando música bajito, pero mantenía el otro oído libre para captar todo el alboroto que salía de la sala. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco. 3 ingenieros salieron con el aspecto de soldados derrotados, papeles en la mano, rostros cansados y ojeras profundas. El último cargaba 2 cajas de pizza como si fueran su único consuelo. Entraron en el ascensor, y cuando las puertas se cerraron, la tensión se fue con ellos. Mariana dejó el trapeador en la esquina, lanzó el trapo húmedo al balde con un gesto dramático y entró a la sala. En el centro, todavía brillaba en la pizarra digital la ecuación que había atormentado a tantos expertos. «Vaya desastre que dejaron aquí», murmuró, tomando un paño seco. Mientras limpiaba las esquinas de la pantalla, sus ojos se fijaron en el centro. La fórmula le llamó la atención. Se detuvo, frunció el ceño y dio un par de pasos hacia atrás. Cruzó los brazos, inclinó la cabeza y soltó un suspiro. ¿En serio tanto lío por algo tan obvio?, dijo en voz baja. Agarró un marcador rojo. Sus manos se movieron casi por instinto, un ajuste aquí, un cambio allá, unas líneas diagonales, una sustitución sencilla. En menos de un minuto había creado un camino alternativo que simplificaba todo el cálculo. Y listo, dijo con una sonrisa pícara, guiñando un ojo al trapeador como si le hubiese mostrado un truco de magia. En ese instante, una voz rompió el silencio. ¿Quién hizo esto? Mariana dio un salto. En la puerta estaba Alejandro Vázquez, el director general de Helios Systems. Alto, imponente, traje azul marino impecable, cabello castaño claro perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que parecían atravesar a cualquiera. Su sola presencia helaba el aire. ¿Fuiste tú?, preguntó entrando despacio. No, respondió Mariana con una sonrisa juguetona, señalando al trapeador en el pasillo. Fue él. El silencio se hizo pesado. Alejandro no reaccionó. Es broma, dijo ella enseguida, encogiéndose de hombros. Sí, fui yo. Alejandro se acercó hasta quedar frente a la pizarra. Sus ojos se movieron de la ecuación a Mariana y de Mariana de nuevo a la ecuación. Parecía procesar lo imposible. ¿Tú? Pues sí. ¿Qué significa? ¿Que ya no tendrán que seguir importando cerebritos de medio mundo? Quizás deberían dejar que las de limpieza probemos de vez en cuando. Él ignoró la broma y sacó su tableta del bolsillo interior de su saco. Tecleó frenéticamente. Esto es imposible. Ninguno de los consultores externos consideró este atajo. Mariana se apoyó en el carrito, fingiendo desinterés. Tal vez porque estaban demasiado ocupados intentando parecer más listos de lo que son. ¿Dónde aprendiste esto? Estudié 2 años en la universidad, ingeniería. Pero tuve que dejarlo. No podía pagar más matrículas. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Pocas personas en la empresa le hablaban así, sin miedo, sin adulación. Eres graciosa, murmuró casi para sí. Soy limpiadora. Ser graciosa es mi mecanismo de defensa. ¿Quieres que borre esto de la pizarra ya? No. Déjalo. Quiero mostrárselo al equipo mañana por la mañana. Mariana arqueó una ceja.
¿Y también quieres que yo esté? ¿Qué pasa? ¿Me vas a ascender a limpiadora lógica? Quiero que expliques cómo lo resolviste. Ella se encogió de hombros y sonrió. Mientras pueda llevar mi trapeador, trato hecho. Alejandro soltó un suspiro casi imperceptible, como si no recordara la última vez que alguien lo hizo reír. Trato hecho. Mariana empujó el carrito hacia la salida como si nada hubiera ocurrido. Buenas noches, jefe. Ah, y un consejo, intente sonreír de vez en cuando. No duele, se lo juro. Él se quedó solo, mirando la pizarra. Por primera vez en meses, una sonrisa, pequeña pero sincera, se dibujó en su rostro. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Helios Systems estaba llena, directores, ingenieros, analistas, todos vestidos en trajes grises y negros. La tensión podía cortarse con cuchillo. Entonces, la puerta se abrió y alguien inesperado entró empujando un carrito de limpieza. Mariana Torres, con su uniforme azul impecable y zapatillas gastadas, avanzó con una sonrisa nerviosa. Se acomodó el moño del cabello, respiró hondo y saludó. Buenos días. Alejandro, sentado en la cabecera, le indicó la silla a su lado. Siéntese, Torres. ¿Le importa si dejo el carrito junto a la puerta? Si no, se pone celoso y luego me da problemas, bromeó. Un par de ingenieros soltaron una risa discreta. Ella se sentó y juntó las manos sobre la mesa. Anoche hiciste algo fuera de lo común, comenzó Alejandro con voz seria. Queremos entender qué viste en esa fórmula que a los expertos se les escapó. Mariana se aclaró la garganta. No estoy segura de haberlo hecho al modo científico que ustedes usan. Solo lo vi y pensé que parecía más complicado de lo necesario. Lo simplifiqué, como cuando intentas limpiar un piso con 3 productos diferentes pero olvidas que con un trapo húmedo basta. Algunos sonrieron. Un ingeniero curioso preguntó. ¿Estudiaste en este campo? 2 años. Luego la vida se puso difícil. Mi madre enfermó, la matrícula subió y no pude seguir. Pero me encanta aprender. Leo lo que encuentro, hasta las etiquetas de medicina si me las ponen enfrente. Otro ingeniero añadió. ¿Y cómo recuerdas tantas cosas sin haber seguido en la universidad? Porque nunca dejé de aprender, contestó Mariana con seguridad. Lo que se detuvo fue mi cuenta bancaria, no mi cabeza. Alejandro la observaba en silencio, cada palabra suya lo desconcertaba un poco más. No estaba acostumbrado a esa honestidad ligera, sin pretensiones. Entonces, ¿piensas que lo tuyo fue suerte? Preguntó con los brazos cruzados. Mariana lo miró directo a los ojos. ¿Cree que 30 años de limpiar me enseñaron a resolver ecuaciones por suerte? El director técnico, Ernesto Delgado, intervino levantando unas hojas impresas. Si me permiten, revisé sus cálculos anoche. La solución es correcta, y no solo eso, encontró un camino más eficiente que el protocolo que usamos actualmente. El ambiente cambió de golpe. Algunos mostraron sorpresa, otros incomodidad. Alejandro, aunque serio, parecía procesar algo más profundo. Una directora de rostro severo habló. Entiendes que esto es un proyecto confidencial, con inversores, tecnología de punta, y que tú eres solo. La señora de la limpieza, interrumpió Mariana con calma. Lo sé. Pero yo no pedí estar aquí, me invitaron. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro se levantó y caminó hasta la pizarra. ¿Qué pensarías de hacer esto más seguido? Mariana parpadeó. ¿Cómo? ¿Ser parte del proyecto? Por ahora, como observadora. No tendrías que dejar tu rol actual. Solo asistir a algunas reuniones y compartir ideas si lo deseas. Ella miró a todos a su alrededor. No vio juicios, sino curiosidad. Eso le dio valor. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Seguir usando mi uniforme. Pienso mejor con este delantal azul. La sala estalló en risas. Alejandro, por primera vez, sonrió. Está bien. El uniforme se queda. Perfecto. Ah, y quiero sentarme cerca del proyector.
Siempre tuve ganas de apretar esos botones sin que me echen. Dependerá de tu comportamiento, respondió Alejandro, regresando a su asiento. Prometo no tocar nada, al menos las primeras semanas, añadió Mariana, arrancando otra carcajada general. Ernesto intervino con tono serio. Una perspectiva externa puede ser justo lo que necesitamos. Alejandro asintió lentamente. Entonces queda decidido. Desde hoy, Mariana Torres será nuestra asistente de observación. Bienvenida al proyecto. Ella se levantó despacio, sorprendida, y dijo con voz firme. Gracias. No esperaba algo así, pero daré lo mejor de mí. Y si no logro ayudar con las fórmulas, al menos dejaré la sala impecable. Empujó su carrito hacia la salida con ligereza. Mientras se iba, todos la miraban sorprendidos. Alejandro también, aunque en su mente ya intuía que aquella mujer no era nada común. Al día siguiente, Mariana no podía creerlo. Se encontraba sentada en la misma mesa de juntas donde hasta hace poco solo entraba a pasar un trapo. Ahora estaba rodeada de ingenieros en inteligencia artificial, todos frente a pantallas llenas de gráficos y ecuaciones que parecían sacadas de otro planeta. El ambiente era serio, casi solemne, hasta que un ingeniero soltó un suspiro de frustración. Este cálculo no funciona ni con magia, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Mariana, que escuchaba atenta, inclinó la cabeza y preguntó con suavidad. ¿Han intentado reemplazar el vector por un conjunto fijo? Todos la miraron como si hubiera dicho una locura. Ernesto Delgado, el director técnico, tecleó en su tableta probando la idea. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla cuando de pronto las gráficas se ajustaron y un pequeño indicador verde brilló. ¡Funcionó!, exclamó Ernesto, sorprendido. Mariana sonrió y encogió los hombros. Es como cuando el fregadero se tapa siempre en el mismo lugar, no sirve echar más agua. Tienes que cambiar el tubo. Algunos rieron por lo simple y lógico de su comparación. Alejandro, sentado al final de la mesa, no dijo nada, pero no apartaba la mirada de ella. Quería mantener la distancia profesional, pero algo en Mariana lo desarmaba. En la tercera reunión de esa semana volvió a ocurrir. Otro obstáculo técnico parecía imposible de resolver hasta que Mariana, con una observación sencilla, abrió un nuevo camino. Esto se está volviendo una costumbre, comentó Ernesto, genuinamente impresionado. Cuidado, dijo Mariana entre risas. Si resuelvo uno más, van a querer darme un bono. Y yo apenas sé cómo llenar la declaración de impuestos. La sala se llenó de carcajadas. Alejandro disimuló, pero una sonrisa fugaz se le escapó. Y alguien siempre lo notaba. Al terminar la reunión, una de las ingenieras, Gabriela Muñoz, se acercó a Mariana. Mañana tendremos una cena del equipo. ¿Quieres venir? Mariana titubeó. ¿Una cena? No sé, esas cosas suenan muy elegantes para mí. Es solo una reunión entre compañeros, nada de formalidades, insistió Gabriela. Alejandro, que escuchaba, añadió con tono firme. Es importante que todos estén presentes. Forma parte de la experiencia de equipo. Mariana asintió despacio. Está bien. Iré. Pero apenas salió del edificio, se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué me pongo? Solo tengo mi uniforme y una mochila con cierre torcido, se lamentó en voz baja. Esa noche, le contó a su vecina, doña Rosa, lo que había pasado. Ella, con una sonrisa cómplice, le prestó un vestido púrpura sencillo pero elegante, junto con unos pendientes que aseguraba traerle suerte desde los años 80. El restaurante elegido por el equipo era un lugar de luces tenues, música suave y camareros que parecían hablar en susurros. Cuando Mariana cruzó la puerta, todas las miradas se giraron hacia ella. El vestido púrpura resaltaba sus ojos azules, su cabello castaño claro caía suelto sobre los hombros y una tímida sonrisa iluminaba su rostro. Dos analistas de Helios Systems, sentados cerca de la entrada, cuchichearon entre sí. ¿Quién es ella? ¿Será una nueva inversora? Tiene porte, y vino sola. Seguro que sí. Al fondo, Alejandro la vio entrar y por un instante se quedó inmóvil.
No era solo sorpresa, era como si la imagen que tenía de ella se hubiera derrumbado. Ya no veía a la limpiadora que resolvía fórmulas, sino a una mujer deslumbrante. Mariana levantó la mano para saludar con timidez y caminó hasta la mesa. Hola, espero no haberme arreglado demasiado. Las únicas cosas que tengo con tacón son mis escobas, bromeó, escondiendo los nervios. Las risas fueron inmediatas. Alejandro no rió, pero no apartó los ojos de ella en toda la noche. Durante la cena, Mariana cautivó a todos. Contaba anécdotas de su trabajo con tanta gracia que los ingenieros se doblaban de risa. Relató cómo una vez confundió la sala de juntas con la sala de descanso y casi barrió en medio de una presentación. Hasta los más serios se relajaron. Alejandro observaba en silencio, notando detalles que nadie más veía, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la risa auténtica que brotaba de su interior, como nunca trataba de impresionar a nadie y aún así lo lograba. Al final de la velada, cuando el grupo comenzó a levantarse, Mariana se acercó a él. Gracias por invitarme. No me agradezcas. Fue divertido. Mañana estaré de vuelta con el trapeador. Si se me ocurre algo brillante, bien. Y si no, al menos el piso brillará. Alejandro asintió, pero seguía mirándola como si tratara de resolver una ecuación mucho más compleja que cualquiera de las de la empresa. Mariana se despidió, saludó al resto y salió. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro seguía de pie, mirando el lugar exacto donde ella había estado, como si se hubiera llevado el aire con ella. A la mañana siguiente, el edificio de Helios Systems seguía con su rutina frenética. Mariana, ya en uniforme, empujaba su carrito mientras tarareaba una melodía. Su humor era tan ligero que parecía bailar entre los pasillos. De pronto, se abrió la puerta del ascensor y Alejandro salió. Se detuvo a lo lejos, observándola. Ella hablaba con una planta junto al dispensador de agua. ¿Ves? Con un poco de agua te ves mucho más contenta, le decía con ternura. Él no pudo evitar sonreír levemente. La vio moverse con ligereza, como si incluso limpiar fuera una danza. Mariana notó su mirada y agitó el trapo en el aire. Buenos días, jefe. Si pisa por aquí, prometo fingir que no vi nada. Él solo asintió, conteniendo la risa. Caminaron juntos hasta el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, el silencio que cayó no fue incómodo, sino lleno de palabras no dichas. Alejandro habló de pronto. Hoy pareces distinta. Debe ser el nuevo desinfectante de la banda. Estoy probando si calma a la gente nerviosa en los ascensores, respondió con ironía. Él negó con la cabeza y sonrió apenas. No, eres tú. A veces te noto más seria. Claro. Es cuando el mundo se siente más pesado de lo normal. Antes de que pudiera explicar más, el ascensor se sacudió de golpe. Las luces parpadearon y el panel quedó en negro. No puede ser, murmuró Mariana, presionando los botones sin éxito. Estamos atrapados, dijo Alejandro, con el ceño fruncido. Él apretó el botón de emergencia, pero nada. Sacó su móvil, sin señal. Perfecto, suspiró Mariana, sentándose en una esquina. Parece que me estoy volviendo experta en situaciones raras contigo. Alejandro se apoyó contra la pared, intentando aparentar calma, aunque su mandíbula delataba incomodidad. No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Dijo ella, observándolo. Soy el director de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Para mí, sorpresa significa error. Y un error cuesta millones. Mariana lo miró con seriedad. ¿Siempre eres así de rígido? Es lo que aprendí. Yo prefiero hacerme la vida un poco más ligera. No siempre tuve razones para sonreír, así que decidí inventarlas. Alejandro guardó silencio. La luz de emergencia iluminaba sus rostros con sombras suaves. Mi padre no entendería eso, confesó él de repente. Ella lo miró sorprendida. ¿De verdad? Para él, solo contaban los resultados. Si sacaba un 90, me preguntaba por qué no 100. Si ganaba un premio, quería saber si era el más importante.
No había espacio para fallos ni descanso. Mariana lo escuchaba en silencio, con atención plena. ¿Y tú seguiste ese camino? Creo que sí. Nunca me detuve a pensar si había otra forma. ¿Y tu madre? Murió cuando era niño. Mi padre me crió solo, entre trabajo y disciplina. No había mucho espacio para hablar de emociones. Mariana bajó la mirada. Pues yo crecí rodeada de lo contrario. Mi madre trabajaba de costurera, cocinaba para otras familias, y aún cansada siempre encontraba tiempo para reír conmigo y con mi hermana. Cuando enfermó, dejé la universidad para cuidarla. No hubo tiempo ni de pensarlo. Alejandro la observaba, y en sus palabras percibía algo que nunca había tenido: calidez. El silencio volvió, pero esta vez fue cómodo, lleno de significados invisibles. Mariana se levantó y se acercó un poco, hasta quedar junto a él, hombro con hombro. Curioso, dijo ella en voz baja. Pasamos la vida corriendo, y en un ascensor atascado se aprende más que en meses de reuniones. Alejandro la miró con intensidad. Me haces pensar en cosas que normalmente evito. ¿Cómo qué? Como que habría pasado si alguna vez me hubiera detenido a respirar. Ella sonrió suavemente. Quizá aún estás a tiempo. Él se inclinó un poco, ella también. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca. Los ojos de Alejandro bajaron a sus labios, luego regresaron a los de ella. Todo parecía detenerse. Y en ese instante, las luces regresaron y el ascensor volvió a moverse. Vaya manera de arruinar una escena de película, bromeó Mariana, apartándose y arreglándose el cabello. Alejandro carraspeó, incómodo. Parece que ya salimos de esto. Ella asintió en silencio, aunque en sus ojos brillaba algo nuevo. Algo que apenas estaba comenzando. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Los días siguientes en Helios Systems transcurrieron entre reuniones intensas y avances inesperados. Desde que Mariana empezó a participar como observadora, las discusiones técnicas parecían fluir con más ligereza. Siempre encontraba una manera sencilla de explicar lo que los demás enredaban en fórmulas interminables. Aquel jueves por la mañana, sin embargo, algo rompió la rutina. El Departamento de Relaciones Públicas recibió una alerta. En segundos, toda la empresa estaba enterada. Escándalo en Helios Systems. Decía el titular de un portal. La mujer de limpieza sin título universitario colabora en proyecto millonario. La noticia se esparció como pólvora. Los medios locales en Atenas la replicaban, los blogs de tecnología la convertían en tendencia y las redes sociales servían de comentarios. La foto principal mostraba a Mariana, con su uniforme azul y la credencial colgando del bolsillo, de pie junto a una pizarra llena de fórmulas. El pie de foto era cruel, identificada como una empleada de limpieza sin formación superior, participa en decisiones técnicas de alto nivel. En Twitter y foros la burla era despiadada. Lo próximo será que el conductor del autobús dirija los laboratorios. Esto es lo que pasa cuando se confunde diversidad con competencia. ¿Ingeniería? Basta con saber fregar. Mariana se enteró mientras limpiaba ventanas en la sala del proyecto. Un pasante, sin darse cuenta de que ella estaba detrás, comentaba con otro. ¿Viste el escándalo de la genio de la limpieza? Ella se giró lentamente y lo vio con el móvil en la mano. Su propio rostro en pantalla. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dejó el trapo en la mesa y se marchó al vestuario. Pasó más de media hora mirándose en el espejo, intentando contener las lágrimas. Cuando salió, fue a la sala de descanso, donde varios empleados comentaban la noticia. Al verla, algunos desviaron la mirada, otros la observaron sin disimulo. Mariana alzó la voz con firmeza. Saben que estoy aquí, ¿verdad? Al menos podrían esperar a que salga de la sala antes de hablar de mí. El silencio fue inmediato y pesado. En otro piso, Alejandro Vázquez observaba la pantalla de Crisis con el ceño fruncido.
Quiero que el equipo de ti averigüe quién filtró esto y elimine cada imagen no autorizada, ordenó con voz cortante. Señor, la situación está fuera de control, respondió el director de comunicaciones. No me digan que lo intenten, háganlo. Alejandro salió de la sala sin esperar más. Fue directo al segundo piso y encontró a Mariana sola en una sala de reuniones, la mirada clavada en la mesa. Ya lo vi, dijo él al entrar. Estoy ocupándome. Esto es indignante y no lo voy a permitir. Alejandro, por favor, interrumpió ella levantando la mano. Él se detuvo, sorprendido. No tienes que protegerme. No llegué hasta aquí porque alguien me diera permiso. Llegué porque llevo enfrentando al mundo desde niña. No es la primera vez que se ríen de mí, pero sí es la primera que pensé que aquí dentro sería distinto. Su voz temblaba, pero sus ojos azules estaban llenos de determinación. No quiero que me veas como un error que necesitas arreglar. Quiero que me reconozcan por mis ideas, por mi trabajo y, sobre todo, por mi dignidad. Alejandro se acercó un paso, bajando el tono. Yo sí te reconozco, Mariana. Y no voy a permitir que te arrebaten lo que has construido. Entonces respétame, dijo ella, con calma pero firmeza. Ahora necesito tiempo. Se quitó la credencial que colgaba siempre de su uniforme y la colocó sobre la mesa. Tengo que pensar si quiero seguir en un lugar donde el valor de una persona se mide por un título en la pared y no por lo que aporta. Alejandro no alcanzó a responder. Mariana salió de la sala, atravesó los pasillos bajo las miradas de todos, firmó una licencia temporal en recepción y abandonó el edificio sin mirar atrás. Él se quedó solo en aquella sala, mirando la pequeña credencial bajo la luz fría. Sencilla, pero llena de significado. Los días siguientes Helios Systems cambió. Todo parecía más gris. En las reuniones, los problemas tardaban más en resolverse. La ligereza de antes se había evaporado. Incluso la planta junto al dispensador de agua parecía marchita sin alguien que le hablara. Alejandro lo notaba en todo. Buscaba su presencia sin darse cuenta. Esperaba oír alguna broma que aliviara la tensión, pero el silencio era absoluto. Al tercer día no pudo más. Pidió a Recursos Humanos la dirección de Mariana. Esa misma tarde condujo su sedán negro hasta un barrio modesto en las afueras de Atenas. Calles estrechas, casas sencillas, niños jugando en las aceras y vecinos conversando en las puertas. La casa de Mariana era pequeña, con un portón verde y un jardín lleno de flores de colores. En el porche había una mecedora. Alejandro aparcó y permaneció unos minutos inmóvil dentro del coche. La puerta se abrió y salió una mujer de mediana edad, cabello gris recogido en un moño y delantal de flores. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con amabilidad. Buenas tardes. Soy Alejandro Vázquez. Trabajo con su hija, Mariana. Los ojos de la mujer brillaron. Ah, usted es el jefe de mi hija. Pase, por favor. Soy Isabel, su madre. Alejandro dudó un instante, pero ella insistió. Aquí los invitados no se quedan en la puerta. Entró en la sala, pequeña pero acogedora. Había manteles de crochet sobre el sofá, fotos familiares en las paredes y un aroma a bizcocho recién hecho. En la mesa, una joven de unos 18 años repasaba apuntes. Ella es Laura, la hermana de Mariana, dijo Isabel con orgullo. La muchacha levantó la vista y sonrió con timidez. Encantada, señor Vázquez. Mi hermana siempre dice que es usted muy inteligente. Alejandro respondió sorprendido por la naturalidad de la joven. Enseguida Isabel regresó con una bandeja de café y trozos de pastel aún caliente. Siéntese, por favor. Mariana está en el jardín cuidando las plantas. Lo hace cuando necesita pensar. Alejandro aceptó la taza. Había algo en esa casa que no existía en su departamento de lujo, calidez. Laura está en su último año de preparatoria, dijo Isabel con orgullo. Quiere estudiar medicina. Es una carrera exigente, comentó Alejandro. Lo sé, pero mi hermana dice que si no soñamos en grande nunca sabremos de qué somos capaces, respondió Laura con una seguridad que lo dejó sin palabras.
En ese momento, Mariana apareció en la puerta del jardín. Llevaba una camiseta sencilla, las manos manchadas de tierra y el cabello suelto. Al verlo, se quedó helada. ¿Qué haces aquí? ¿Esa es la manera de saludar a un invitado? La reprendió Isabel con dulzura. Está bien, mamá, dijo Mariana avanzando despacio. Solo me sorprendió. Alejandro se levantó. Necesito hablar contigo. Entonces habla. En privado, si es posible. Isabel y Laura se miraron y se retiraron discretamente hacia la cocina. Mariana cruzó los brazos, expectante. La empresa no es la misma sin ti, comenzó Alejandro. Seguro ya encontraste a otros expertos que resuelvan los problemas. Ninguno como tú. No es solo tu inteligencia, Mariana. Es la forma en que cambias el ambiente. Ella arqueó una ceja. ¿Viniste hasta aquí solo para decirme que animo las reuniones? No. Vine a decirte que haces la diferencia. Real, no simbólica. Y que lo que perdimos contigo va mucho más allá de un cálculo. Mariana lo miró en silencio unos segundos. Si vuelvo, no será como una excepción simpática a la que todos toleran. Quiero que me traten como a un igual. Alejandro extendió la mano con seriedad. Trato hecho. Ella dudó un instante, luego estrechó su mano. Y por primera vez en días, ambos sintieron que algo volvía a encajar. Ese viernes, la sala de juntas estaba preparada para recibir a un grupo de inversores internacionales. Alejandro, serio como siempre, estaba listo para abrir la presentación, pero cuando entró Mariana con un blazer gris prestado por Gabriela, todo el ambiente cambió. Caminó segura, se recogió el cabello en una coleta y encendió el proyector. Buenos días, saludó. Sé que están acostumbrados a charlas llenas de tecnicismos. Pero hoy quiero mostrarles por qué nuestro proyecto funciona con ejemplos que todos entendemos. Durante 40 minutos habló con claridad y sencillez. Explicó algoritmos como si fueran recetas de cocina, describió eficiencia informática comparándola con la organización de una despensa. Los inversores que al principio parecían escépticos terminaron inclinándose hacia adelante, interesados y sonrientes. Al terminar, hubo unos segundos de silencio. Después, el representante principal, un francés llamado Philippe Durand, se levantó a aplaudir. El resto lo imitó. Señorita Torres, dijo con una sonrisa, en 20 años de invertir en tecnología rara vez alguien explicó algo tan complejo con tanta claridad. Estamos dispuestos a financiar el proyecto con 50 millones de euros. La sala entera contuvo el aliento. Era más de lo que cualquiera había esperado. Alejandro miró a Mariana con un orgullo que no pudo disimular. Ella, con una sonrisa tímida, entendió que acababa de cambiar no solo el rumbo de la empresa, sino también el suyo propio. La noticia de la inversión cayó sobre Helios Systems como un rayo de esperanza. Después de semanas de tensión y escándalos, aquel anuncio de Philippe Durand lo cambió todo. En pocas horas, los pasillos estaban llenos de comentarios sobre lo extraordinaria que había sido la presentación de Mariana. Los ingenieros, antes incrédulos, ahora la miraban con respeto genuino. Y aunque ella insistía en que solo había explicado de manera sencilla lo que todos ya sabían, nadie se lo creía. Era evidente que su forma de comunicar había conquistado a los inversores. No fue nada, en serio, decía Mariana con una sonrisa tímida. Ustedes hicieron el trabajo difícil. Quizás, respondió Ernesto Delgado, el director técnico. Pero ninguno de nosotros lo habría explicado así. Lo tuyo es un talento especial. Alejandro observaba desde el fondo de la sala, con los brazos cruzados. No decía nada, pero en su mirada había un orgullo que no sabía cómo ocultar. Esa misma tarde, mientras todos aún digerían la noticia, Gabriela Muñoz apareció con una botella de vino en la mano. Ya está decidido. Esta noche celebramos en el piso 12. Nada elegante, solo el equipo y algo para brindar. El ambiente se relajó como hacía tiempo no sucedía. La sala de descanso, normalmente silenciosa, se llenó de risas, copas improvisadas y conversaciones animadas. Mariana estaba en el centro,
rodeada de compañeros que le hacían preguntas, que querían saber cómo se le ocurrían esas comparaciones tan simples. Ella respondía con naturalidad, siempre con un chiste de por medio. De verdad, no invento nada, insistía. Solo pienso en cómo lo entendería mi hermana si le contara. Todos rieron, menos Alejandro, que la observaba a un costado, apoyado contra la ventana panorámica. No era la primera vez que la veía robarse la atención de una sala entera sin proponérselo. Y eso lo descolocaba más que cualquier ecuación. Cuando la fiesta improvisada comenzó a terminar y la mayoría de los empleados se fueron, Mariana seguía conversando con Gabriela y Ernesto. Alejandro, como siempre, se mantenía al margen, discreto, pero sin perderla de vista. Al final, quedaron solo ellos dos. La sala estaba medio en penumbra, iluminada por las luces de la ciudad de Atenas al otro lado del cristal. Mariana sostenía todavía su copa de vino, girando lentamente el líquido. Así que, 50 millones de euros, dijo con una sonrisa cansada. Así es, respondió Alejandro, acercándose poco a poco. Eso es como un montón de trapos nuevos, ¿no? Bromeó, mirándolo de reojo. Alejandro soltó una risa breve, inesperada en él. Un montón, sí. Hubo un silencio cargado, distinto al de las reuniones. Mariana lo rompió con una chispa de humor. Aunque claro, me imagino que lo usarás para comprar más trajes idénticos. Él arqueó una ceja. No son idénticos. Ah, ¿no? Mariana lo examinó de arriba a abajo, sonriendo. Este es azul marino, el de ayer también era azul marino, y el de anteayer, azul marino. Son diferentes tonos. ¿De verdad? Rió ella. Me encanta que uses la palabra tonos para describir trajes. Alejandro negó con la cabeza, pero la sonrisa no se le borraba. Caminó hasta quedar cerca de ella, tan cerca que podía sentir el aroma tenue a lavanda que siempre parecía acompañarla. ¿Sabes qué fue lo mejor de tu presentación?, preguntó él. ¿Los ejemplos de cocina? No. Tu sonrisa. Una sonrisa real, no la que usas cuando haces bromas para aligerar. Esa otra. Mariana lo miró sorprendida. Por un momento, bajó la guardia. Eso es trampa, jefe. No puede decir esas cosas así, sin aviso. Él no respondió. Solo la miró con una intensidad que la hizo perder el hilo de su broma. El silencio se volvió eléctrico, lleno de algo nuevo. Ella intentó volver a lo ligero. Bueno, supongo que ya deberíamos irnos. Mañana toca seguir con los cálculos, ¿no? Alejandro asintió lentamente, pero no se movió. Y cuando Mariana dejó la copa en la mesa y giró para recoger su bolso, él la detuvo con suavidad, tocando su brazo. Ella lo miró, desconcertada. Mariana, dijo él con voz baja. Tú me confundes. ¿Confundir? ¿Cómo? No sé si debo seguir viéndote como parte del proyecto, o como algo más. Mariana lo observó, con el corazón acelerado. Alejandro, yo. No terminó. Él levantó una mano y rozó su mejilla con el pulgar. Fue un gesto torpe, casi inseguro, impropio de alguien acostumbrado a controlar cada movimiento. Ella cerró los ojos un instante, respirando hondo. Y cuando volvió a abrirlos, él ya estaba más cerca. Muy cerca. Los labios se encontraron en un beso suave, lento, cargado de todo lo que habían callado en esas semanas. No fue precipitado, no fue un arrebato. Fue como si, finalmente, las piezas encajaran. Cuando se separaron, apenas un par de centímetros, Mariana sonrió nerviosa. Eso, definitivamente no estaba en el plan de trabajo. Alejandro la miró con seriedad, aunque en sus ojos había algo distinto. Algunas cosas no necesitan plan. Mariana bajó la mirada, intentando ocultar el temblor de sus manos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Él respiró hondo. Ahora, no lo sé. Pero quiero averiguarlo. La mañana siguiente, todo parecía normal en Helios Systems. Mariana volvió a su rutina, empujando su carrito de limpieza, saludando a los empleados con su humor habitual.
Pero dentro de ella había un torbellino de emociones que trataba de disimular. Alejandro, por su parte, se escondía en las formalidades. En las reuniones apenas cruzaba miradas con ella, hablaba solo de trabajo y mantenía una distancia casi quirúrgica. Mariana lo notó de inmediato. En el ascensor, él ya no hacía comentarios. En las juntas, evitaba sentarse demasiado cerca. Y aunque en su rostro serio era difícil leerlo, ella sentía que algo lo estaba frenando. Por la tarde, cuando lo buscó en su oficina, recibió la respuesta más fría. ¿Podemos hablar de los próximos pasos del proyecto?, preguntó Mariana, intentando sonar profesional. Encárgaselo a Ernesto. Él se ocupará de la implementación, respondió sin levantar la vista de sus papeles. Mariana se quedó inmóvil unos segundos, con un nudo en la garganta. ¿Todo bien? Todo normal. Solo estoy concentrado en el trabajo. La frialdad en su voz fue como un balde de agua helada. Mariana salió de la oficina en silencio, con el corazón hecho un lío. Esa noche, se quedó sola en la sala de descanso, mirando la ciudad desde la ventana. 2 días antes, ese mismo lugar había sido escenario de una chispa que parecía imposible de ignorar. Ahora, todo se sentía vacío. Sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer. No de enojo, sino de desilusión. Había creído que lo de anoche significaba algo, pero parecía que para él había sido solo un error que prefería enterrar. En silencio, se prometió a sí misma que no volvería a mendigar afecto. El día siguiente fue aún peor. Alejandro la evitaba con descaro, delegaba cualquier contacto a sus asistentes y la trataba como si fuera una desconocida. Mariana, agotada, tomó una decisión. Al final de la jornada, llamó a la puerta de su oficina. Cuando él la invitó a pasar, entró con un sobre en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó él al verla. Mi carta de renuncia. Alejandro levantó la vista, incrédulo. ¿Qué? No voy a seguir en un lugar donde soy tratada como un error incómodo. No me quedo en un sitio donde mi presencia molesta. Y sobre todo, no pienso aceptar menos respeto del que merezco. Mariana. No. Ella lo interrumpió con la voz firme, aunque sus ojos azules brillaban de tristeza. Ya dejaste clara tu postura en estos días. Yo también tengo la mía. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Aquella noche significó algo para mí. Pero entendí que para ti fue solo un momento de debilidad que prefieres borrar. Está bien. Solo lamento que no tuvieras el valor de hablarlo como un adulto. Y con esas palabras, cerró la puerta, dejándolo solo con el sobre en la mano y un peso insoportable en el pecho. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días después de la renuncia de Mariana fueron algunos de los más largos en la vida de Alejandro Vázquez. Su rutina no cambió, reuniones a primera hora, informes interminables, videollamadas con inversores. Pero nada se sentía igual. El edificio de Helios Systems parecía más frío, más silencioso. La ausencia de Mariana era palpable en cada rincón. Ya no estaba su carrito azul en los pasillos, ni las bromas al pasar, ni esa sonrisa que rompía la tensión de cualquier sala. Incluso la planta junto al dispensador de agua parecía más apagada. En las reuniones técnicas, Alejandro notaba lo mismo, los problemas tardaban más en resolverse, las discusiones se alargaban y la ligereza se había esfumado. Mariana no solo aportaba ideas, aportaba claridad. Ahora, todo volvía a sentirse pesado. El tercer día sin ella, Alejandro intentó concentrarse en un informe, pero su mirada se perdía en la credencial que Mariana había dejado sobre su escritorio. Pequeña, de plástico, con su foto en uniforme. Una cosa tan sencilla cargada de un significado enorme. No lo soportó más. Pidió a Recursos Humanos la dirección de Mariana y condujo hasta su barrio. Las calles eran estrechas, llenas de vida, niños jugando, vecinos conversando, el aroma de comida casera saliendo de las casas. La casa de los Torres tenía un portón verde y un jardín lleno de flores.
En la entrada, Isabel regaba las plantas con su delantal de siempre. Al verlo llegar, frunció ligeramente el ceño. «Buenas tardes, señora Isabel», saludó Alejandro con respeto. «Buenas tardes, señor Vázquez», respondió ella, esta vez sin la calidez de la primera visita. «Quisiera hablar con Mariana, si es posible». La mujer lo observó unos segundos en silencio. «Ella no está. ¿Sabe cuándo volverá?» «No». Isabel suspiró y añadió, «Mire, mi hija es fuerte, pero también tiene un corazón sensible. Si no quiere hablar con usted, debe tener sus razones». Alejandro bajó la cabeza. «Cometí un error. Un gran error. Eso es asunto de ustedes», dijo Isabel. «Pero si me permite un consejo, cuando uno hiere a alguien que le importa, no sirve quedarse esperando a que el tiempo lo arregle. A veces hay que ir tras esa persona y demostrarle que uno ha cambiado». Sus palabras lo golpearon con fuerza. Agradeció en silencio y regresó al coche. Esa misma noche, encendió su portátil y empezó a escribir un correo. Lo reescribió al menos 10 veces, borrando cada frase que sonaba vacía. Finalmente, dejó lo esencial. «Mariana, sé que no merezco tu atención ahora, pero necesito decirte que lo que pasó entre nosotros significó mucho para mí. Mi reacción después fue cobarde e injusta. El viernes daré la presentación principal en la conferencia Tech Future de Tesalónica. Me gustaría que vinieras, aunque no quieras hablar conmigo. Mereces ver el reconocimiento público del trabajo que ayudaste a construir». Lo firmó simplemente, Alejandro. Al día siguiente recibió su respuesta. 2 palabras, no voy. Llegó el viernes. La conferencia Tech Future reunía a cientos de inversores, empresarios y medios de comunicación en el Centro de Convenciones de Tesalónica. Era el evento tecnológico más importante del año en Grecia y la oportunidad perfecta para mostrar al mundo los avances de Helios Systems. Alejandro llegó 2 horas antes de su ponencia. Revisó cada detalle, micrófonos, diapositivas, luces. Todo estaba en orden, excepto él. Una inquietud lo corroía. Minutos antes de subir al escenario, uno de los inversores se le acercó. Era Philippe Durand, el mismo que había apostado los 50 millones. «Señor Vázquez, esperaba ver a la joven que nos cautivó en la primera presentación. ¿Mariana estará hoy aquí?». La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Alejandro intentó mantener la compostura. «Está enfocada en otros asuntos en este momento». Durand arqueó una ceja, intrigado, pero no insistió. El presentador lo anunció. Alejandro caminó hacia el escenario con su porte habitual, aunque por dentro se sentía vacío. «Buenas tardes», saludó, mirando al público que llenaba el auditorio. «Hoy quiero presentarles un avance crucial en inteligencia artificial». Encendió la primera diapositiva. Normalmente, sus discursos fluían con naturalidad, pero esta vez las palabras se atascaban. «Nuestro sistema, permite procesar datos complejos», se interrumpió. Miró la pantalla, luego al público. Las caras expectantes lo intimidaban como nunca antes. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro, conocido por sus presentaciones impecables, parecía paralizado. A kilómetros de allí, Mariana estaba en casa viendo la transmisión por internet junto a su hermana Laura. «¿Qué le pasa?», preguntó la joven, al ver a Alejandro trabado frente a la audiencia. «Está nervioso», contestó Mariana, aunque en el fondo lo que sentía era preocupación. Alejandro volvió a intentarlo. «Nuestro sistema utiliza algoritmos de aprendizaje que», se detuvo otra vez. El silencio se volvió incómodo. Algunos inversores empezaron a murmurar entre ellos. En ese instante, Mariana se levantó del sofá. «¿A dónde vas?», preguntó Laura sorprendida. «A salvar a un orgulloso idiota». Corrió a su habitación, se cambió de ropa a toda prisa y salió de casa sin dar más explicaciones. De vuelta en el auditorio, Alejandro intentaba recomponerse, pero la mente le jugaba en contra. Solo podía pensar en cómo Mariana, con su sencillez, había logrado lo que él ahora no podía. De pronto, la vio.
Mariana había entrado por una de las puertas laterales, vestida de manera sencilla, jeans, blusa clara, el cabello recogido apresuradamente. Caminaba por el pasillo con paso decidido, sin llamar demasiado la atención, pero sus ojos azules estaban fijos en él. Se acercó al borde del escenario y le hizo un gesto leve. Alejandro apenas asintió. Ella subió discretamente, sin interrumpir con palabras. Se inclinó hacia él y susurró. «¿Recuerda cuando dijiste que yo explico las cosas como si fueran recetas? Pues hazlo así. Imagínate que le enseñas a tu madre a preparar un postre». Alejandro soltó una pequeña risa, la primera genuina en días. «Gracias», murmuró. Mariana se retiró un par de pasos y permaneció a un lado del escenario. Alejandro respiró hondo, volvió a mirar al público y habló con otra energía. «Disculpen la interrupción. A veces, incluso la tecnología más avanzada necesita recordarnos algo sencillo, que todo debe explicarse de manera humana». Y entonces empezó de nuevo. Explicó los algoritmos como si fueran niños aprendiendo a caminar. Describió la eficiencia como una cocina ordenada donde cada ingrediente tiene su lugar. El público, que minutos antes murmuraba con incomodidad, ahora escuchaba con atención, riendo y asintiendo ante cada metáfora. La diferencia de nuestro sistema, concluyó, es que no solo procesa información, entiende el contexto. Como una persona con experiencia que no solo sigue reglas, sino que sabe cuándo adaptarlas para obtener mejores resultados. El auditorio estalló en aplausos. Una ovación de pie que se prolongó más de un minuto. Alejandro buscó con la mirada a Mariana, que sonreía discretamente desde el lateral del escenario. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Después de la presentación, entre felicitaciones y apretones de mano, Alejandro fue tras ella. La encontró en un pasillo, apoyada contra la pared, como si quisiera pasar desapercibida. «Viniste», dijo él, acercándose. «No podía quedarme viendo cómo hacías el ridículo», respondió ella con ironía, aunque sus ojos brillaban con emoción. «Necesito decirte algo». Mariana lo miró en silencio, esperando. «Eres la única persona que me ha hecho querer ser más humano. Toda mi vida me escondí detrás de la perfección, de los trajes, de las normas. Y entonces apareciste tú, con tu uniforme azul y tus bromas, y me cambiaste la vida». Él tomó aire y continuó. «Cuando te besé, me asusté. No porque no significara nada, sino porque lo significaba todo. Y no supe cómo manejarlo. Fue la peor decisión de mi vida». Mariana lo observó con atención. «¿Y ahora?» «Ahora quiero intentarlo. Hacerlo bien esta vez. Si me das la oportunidad». Ella lo miró unos segundos que parecieron eternos. Luego sonrió suavemente. «Eso va a requerir mucho trabajo, ¿sabes? Estoy dispuesto». Por primera vez en semanas, Mariana lo miró con los ojos llenos de algo distinto, esperanza. Los días posteriores a la conferencia de Tesalónica fueron distintos para todos en Helios Systems. El triunfo de la presentación llenó la empresa de un aire renovado, y Mariana volvió a ocupar un lugar activo dentro del equipo, esta vez con un reconocimiento oficial. Alejandro la presentó como consultora de apoyo al proyecto, con un salario justo y voz propia en las reuniones. Aunque ella seguía apareciendo con su uniforme azul de limpieza, ahora todos la trataban con respeto. Era parte del equipo, con su propio espacio en la mesa. Y sin embargo, detrás de la rutina laboral, algo más había cambiado entre ella y Alejandro. Las conversaciones que antes eran frías se habían transformado en diálogos cargados de complicidad. Bastaba una mirada para entenderse en medio de un debate técnico. Y aunque ninguno mencionaba el beso ni lo ocurrido después, ambos sabían que había algo pendiente entre ellos. Una tarde, mientras revisaba unos cálculos con Ernesto Delgado, el móvil de Mariana sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudó un segundo y contestó. ¿Mariana Torres?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Le hablamos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Stanford. Queremos informarle que ha sido seleccionada para la beca internacional a la que aplicó hace unos meses.
Mariana casi dejó caer el teléfono. Había enviado aquella solicitud una noche de insomnio, sin mucha fe en que fuera tomada en cuenta. ¿Es en serio?, preguntó, incrédula. Completamente en serio. La beca cubre el programa completo de maestría en inteligencia artificial, además de alojamiento y gastos de manutención. El programa comienza en 6 semanas. Necesitamos su confirmación antes del viernes. Sí, claro, por favor envíenme la información al correo. Colgó y se quedó quieta, con la mente en blanco. Ernesto la observaba con curiosidad. ¿Todo bien? Mariana tragó saliva. Creo que sí, pero acabo de recibir una noticia que puede cambiarlo todo. Esa noche, en la casa de los Torres, la emoción era evidente. Isabel no podía dejar de abrazar a su hija y Laura saltaba de alegría. Stanford, decía la hermana con los ojos brillantes. ¿El verdadero Stanford? El mismo, respondió Mariana, aún incrédula. Es todo lo que siempre soñaste, hija, añadió Isabel, con lágrimas de orgullo. Pero Mariana, en lugar de sonreír plenamente, suspiró. Sí, pero ahora también tengo una vida aquí. Un trabajo. Personas que me importan. Laura la miró fijamente. ¿Te refieres a Alejandro? Mariana no respondió, pero su silencio fue suficiente. Cariño, dijo Isabel, acariciándole la mano. Tú misma nos enseñaste a no dejar pasar oportunidades por miedo. Esta beca es única. No es miedo, mamá. Es complicado. Entonces escucha a tu corazón, contestó la madre. ¿Qué te dice? Mariana bajó la mirada. Que debo irme. Que es mi oportunidad de demostrarme a mí misma que puedo lograrlo. Al día siguiente llegó temprano a Helios Systems. No quería que la noticia se filtrara antes de hablar con Alejandro. Lo encontró en el ascensor y, sin rodeos, se lo dijo. Necesito hablar contigo. Es importante. Subieron juntos hasta su oficina. Una vez allí, Mariana respiró hondo. Me ofrecieron una beca completa en Stanford. Una maestría en inteligencia artificial. Los ojos grises de Alejandro pasaron de sorpresa a orgullo, y después a algo que parecía tristeza. Mariana, eso es increíble. Es la mejor universidad del mundo en el área. Lo sé. Y ya confirmé mi participación. El programa comienza en 5 semanas. Él se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus manos se cerraron en los bolsillos del saco. 5 semanas. No quería que lo supieras por otra persona. Tenía que decirlo yo. Alejandro giró lentamente, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No tienes que justificarte. Es una oportunidad única. Cualquiera en tu lugar haría lo mismo. Pero, Mariana dudó un instante, no creas que me resulta fácil. Aquí encontré algo que pensé que nunca tendría, respeto, confianza, y a ti. El silencio se volvió pesado. Finalmente, él se acercó y dijo con voz firme. Lo entiendo. Y te apoyo. No tienes que elegir entre tus sueños y lo que has construido aquí. Ella lo miró con ternura, pero también con nostalgia. Alejandro, voy a extrañarte. Y yo a ti, confesó él, bajando la voz. La empresa no será lo mismo sin ti. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mariana dividía su tiempo entre terminar tareas en Helios Systems y preparar su viaje. Documentos, vuelos, maletas. El equipo le organizó una pequeña despedida en la sala de conferencias, pastel casero, risas, abrazos. Ella trató de mantener el ambiente ligero. Lo único que de verdad voy a extrañar son mis peleas con la máquina de café. Y la planta del pasillo, claro. Las carcajadas llenaron la sala, pero Alejandro permaneció serio en una esquina, observándola en silencio. Cuando todos se fueron, Mariana recogió sus cosas. Alejandro se acercó con el sobre de su pasaporte en la mano. ¿Ya lo tienes todo listo? Casi. Solo me falta despedirme bien. Él cargó la pequeña caja con sus pertenencias hasta el coche que la llevaría.
El trayecto hasta el estacionamiento fue silencioso, cada paso pesaba como plomo. En el auto, ella intentó sonar casual. Bueno, supongo que aquí termina mi etapa en Helios. Alejandro la miró intensamente. No. Aquí no termina nada. Solo empieza algo diferente. Ella sonrió con tristeza. Cuídate, Alejandro. Él la sorprendió al abrazarla con fuerza. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de todo lo que ninguno se había atrevido a decir. Prométeme que vas a volver, susurró él. Prometo que, de una u otra forma, siempre volveré. Subió al coche y partió, dejando a Alejandro en medio del estacionamiento, inmóvil, viendo cómo se alejaba la persona que había transformado su mundo. Las primeras semanas en Stanford fueron intensas. Clases exigentes, laboratorios de última generación, compañeros de todas partes del mundo. Mariana se sentía al mismo tiempo fascinada y agotada. Cada noche, en la soledad de su dormitorio, pensaba en Atenas, en su madre, en su hermana y en los ojos grises de Alejandro. De vez en cuando se escribían correos. Al principio eran formales, informes del proyecto, avances académicos. Luego se volvieron más personales, preguntas por la familia, anécdotas de clases, recuerdos compartidos. Ninguno se atrevía a mencionar lo que en realidad extrañaban. Pero entre cada línea, estaba implícito. Una noche, Mariana recibió un mensaje de Laura con una foto. Ella en bata blanca, sonriente, en su primer día en la Facultad de Medicina de Atenas. Mariana lloró de emoción. Sabía que su esfuerzo valía la pena. Pero al mismo tiempo, su corazón la llevaba a otro lugar. A una sala de juntas en Grecia, a un hombre demasiado serio que poco a poco había aprendido a sonreír gracias a ella. Y aunque estaba cumpliendo su sueño académico, no podía evitar preguntarse qué pasaría con el sueño que aún quedaba pendiente en su corazón. Habían pasado 6 meses desde que Mariana había comenzado su maestría en Stanford. El ritmo era agotador, madrugadas en los laboratorios, montañas de libros, proyectos que parecían imposibles. Y sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Aún así, en las noches de silencio en su dormitorio, sus pensamientos siempre la llevaban a Grecia. Recordaba la sonrisa tímida de Alejandro, las reuniones donde se cruzaban miradas cómplices, las caminatas por los pasillos de Helios Systems. A veces abría el correo esperando un mensaje suyo y, cuando lo encontraba, se sorprendía sonriendo sin darse cuenta. Los correos entre ambos habían pasado de ser formales a algo más cercano. Él le preguntaba por sus clases, ella le contaba anécdotas de los profesores y de lo difícil que era entender las bromas en inglés de sus compañeros. A su manera, se mantenían presentes en la vida del otro. Llegó junio y con él, un evento especial, la graduación de Laura en el instituto. Mariana consiguió un permiso especial para viajar a Grecia y estar en ese momento tan importante. Cuando el avión aterrizó en Atenas, el corazón le latía acelerado. Al llegar a casa, Isabel la recibió con un abrazo interminable. «Hija, estás más radiante que nunca», exclamó emocionada. «La comida universitaria no me hace bien, seguro es por eso», bromeó Mariana, aunque en sus ojos había cansancio y también orgullo. Laura apareció con la toga de graduación todavía doblada en el brazo. «No puedo creer que estés aquí. Pensé que no lo lograrías. Jamás me perdería esto, hermanita». Esa noche, mientras cenaban juntas, Isabel la observaba con atención. «Has cambiado, Mariana. Te noto más segura. Pero, no del todo feliz». «Estoy feliz, mamá. Estoy cumpliendo mi sueño». «Sí, pero tu mirada dice que te falta algo más», replicó Isabel con una sabiduría que no necesitaba explicación. Mariana no respondió. Solo pensó en Alejandro. El día de la graduación llegó. El gimnasio del instituto estaba decorado con guirnaldas azules y doradas, sillas alineadas y una tarima con micrófonos listos. Las familias llenaban el lugar, orgullosas de sus hijos. Mariana estaba con Isabel tomando fotos de Laura, que sonreía con nervios mientras ajustaba su birrete.
Todo parecía normal hasta que Mariana notó algo extraño. Al fondo del gimnasio se instalaba un pequeño escenario extra, con luces y un sistema de sonido profesional. «Eso no estaba aquí ayer cuando vinimos a ensayar», susurró Mariana. «Quizá es para un discurso especial», respondió Isabel, aunque su mirada también denotaba sorpresa. La ceremonia comenzó con normalidad, discursos de profesores, entrega de diplomas, aplausos y lágrimas de orgullo. Mariana lloró cuando escuchó el nombre de Laura y la vio caminar con paso firme hacia el escenario para recibir su diploma. Pero justo cuando el acto parecía llegar a su fin, el director tomó el micrófono. Antes de cerrar esta ceremonia, anunció, tenemos una presentación muy especial. Un invitado que insistió en estar aquí hoy, con un motivo personal muy importante. Les pido que reciban con un aplauso al señor Alejandro Vázquez, director de Helios Systems. El corazón de Mariana se detuvo. Alejandro apareció en el escenario con un traje azul marino impecable, pero se le veía nervioso, más vulnerable que nunca. Caminó hasta el micrófono y buscó con la mirada a Mariana entre el público. Cuando la encontró, no apartó los ojos de ella. Buenas tardes a todos, comenzó. Sé que interrumpir una graduación es algo poco común, pero cuando la vida te pone delante a una persona que cambia todo lo que eres, no puedes esperar el momento perfecto. Tienes que crearlo. Un murmullo de curiosidad recorrió el gimnasio. Isabel sujetó el brazo de Mariana, que seguía inmóvil en su asiento. Hace unos meses conocí a una mujer extraordinaria, continuó Alejandro. Una mujer que resolvió en un minuto lo que 20 expertos no pudieron en semanas. Una mujer que me enseñó que la inteligencia no depende de un diploma, que la sabiduría se encuentra en lugares inesperados. Hizo una pausa y respiró hondo. Esa mujer no solo transformó mi empresa. Transformó mi vida. Me enseñó a reír de verdad, a hablar con las plantas sin sentirme ridículo y a explicar lo más complicado con la sencillez de una receta casera. Las familias sonreían, algunas hasta aplaudían en apoyo. Mariana tenía los ojos llenos de lágrimas. Alejandro bajó del escenario y comenzó a caminar hacia ella entre las filas de sillas. Mariana Torres, dijo con la voz temblorosa pero firme, cuando te fuiste, entendí que el éxito no vale nada si no tienes con quien compartirlo. Que los trajes, los títulos y los millones son vacíos si no hay alguien que te recuerde que una sonrisa es más valiosa que cualquier contrato. Se detuvo justo frente a ella. Mariana, te amo. Te amo por tu ingenio, por tu valentía, por tu forma de ver el mundo. Te amo porque me hiciste derribar muros que pensé que nunca caería. Se arrodilló en medio del gimnasio y sacó una pequeña caja. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio fue absoluto. Hasta los niños dejaron de moverse. Isabel se tapó la boca con emoción y Laura estaba a punto de llorar. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó despacio. Alejandro, estás completamente loco. Él la miró expectante. Ella sonrió. Y por eso mismo, te amo. La ovación fue ensordecedora. Alejandro le puso el anillo en el dedo y ella lo abrazó con fuerza. La sala entera estalló en aplausos, vítores y hasta algunos llantos emocionados. Laura, aún con la toga puesta, corrió a abrazarlos. Esto significa que tendré al CEO más serio de Grecia como cuñado. Exclamó, arrancando risas en todo el gimnasio. Alejandro, conmovido, respondió entre carcajadas. Y yo tendré la cuñada más brillante de todas. Mariana lo miró con esa mezcla de ternura y picardía que lo había enamorado desde el principio. Pero con una condición, dijo en voz alta, para que todos escucharan. ¿Cuál? Preguntó él, intrigado. Que hoy, después de la fiesta, seas tú quien limpie la casa. La risa general fue inmediata. Alejandro asintió con una sonrisa sincera. Trato hecho. Y se besaron, en medio de aquel gimnasio escolar, frente a todos, sellando un nuevo comienzo que nadie olvidaría jamás. Esa noche, de regreso en casa, Isabel abrazó a Alejandro con emoción. Bienvenido a la familia, hijo. Aquí hay mucho ruido, comida casera y abrazos de sobra. ¿Estás preparado? Preparado para todo, respondió él,
sonriendo de verdad. Mariana lo observaba desde la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro podía construirse entre sueños y amor al mismo tiempo. Y que, a pesar de todas las vueltas de la vida, estaba justo donde debía estar. 3 meses después de aquella inesperada propuesta en el gimnasio, la casa de los Torres era un torbellino de preparativos. El compromiso entre Mariana y Alejandro había sido la noticia más comentada del barrio durante semanas. Vecinos, primos lejanos y hasta los panaderos de la esquina se acercaban a preguntar, ¿y cuándo será la boda? Mariana tenía claro lo que quería, nada de salones lujosos ni recepciones impersonales. Quiero una boda que se sienta como nosotros, decía con determinación. Real, sencilla, llena de risas y cariño. El patio de la casa de Isabel se convirtió en el centro de operaciones. Colgaban guirnaldas de colores de árbol a árbol, las tías cocinaban platos tradicionales y Laura llevaba la lista de invitados como si fuera una general en campaña militar. Alejandro, por su parte, intentaba colaborar, aunque su instinto perfeccionista a veces chocaba con el caos familiar. ¿Estás seguro de que estas luces aguantan?, preguntó un día, sosteniendo un cable entre sus manos. Alejandro, respondió Mariana, riendo, si sigues con esa cara de auditor, juro que me caso con Ernesto. Él la miró fingiendo ofensa. Ernesto no sabe preparar brigadeiros. Exacto, dijo Mariana, dándole un beso rápido en la mejilla. Así que no te preocupes, te quedas tú. Isabel observaba todo desde la puerta de la cocina. Cada vez que veía a Alejandro cargar cajas, ayudar con las mesas o discutir con un tío sobre dónde colgar una bandera, sonreía con ternura. El hombre que había conocido como un CEO distante y rígido se estaba convirtiendo en parte de la familia. El día de la boda amaneció soleado, con una brisa ligera que hacía bailar las flores del jardín. Mariana se despertó en su antiguo cuarto, rodeada de Laura y 2 primas que le ayudaban a peinarse y maquillarse. ¿Nerviosa?, preguntó Laura, ajustándole los botones del vestido blanco sencillo pero elegante que habían elegido juntas. Nada, respondió Mariana con calma. Es raro, pero siento que es lo más natural del mundo. ¿Y eso que te vas a casar con un millonario?, bromeó su prima. No me caso con un millonario. Me caso con Alejandro, el que habla con plantas y se sonroja cuando no entiende mis chistes de matemáticas. Todas rieron, y Mariana se miró al espejo. No llevaba joyas ostentosas, solo los pendientes que su vecina Rosa le había prestado meses atrás para la cena del equipo. Aquella vez le habían traído suerte. Hoy, quería que fueran su amuleto. Al otro lado de la ciudad, Alejandro vivía su propia batalla. Su departamento estaba lleno de Ernesto, Gabriela y 3 ingenieros más que lo ayudaban a prepararse. Su padre, Eduardo Vázquez, había viajado desde Madrid para acompañarlo. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó Eduardo, acomodándole la corbata con manos torpes. Papá, nunca estuve tan seguro de algo en mi vida. No es lo que imaginé para ti, admitió el hombre, con su voz grave. Pero al verte ahora, entiendo que ella es mejor que todo lo que yo pude haber planeado. Alejandro lo miró a los ojos. Ella es mi mejor decisión. Ernesto, que había estado escuchando desde el sofá, intervino con una carcajada. Jefe, está más nervioso que cuando presentamos ante los japoneses. Esto no es un contrato, Ernesto. Es el resto de mi vida. Pues si aprendió a hacer brigadeiros para conquistarla, ya ganó, bromeó Gabriela, arrancando otra risa. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. El patio de la casa estaba lleno de sillas decoradas con cintas de colores. Había vecinos, familiares, amigos de la empresa y hasta algunos niños que correteaban entre las mesas. Alejandro llegó puntual, aunque con las manos temblorosas. Isabel se acercó y le susurró al oído. Respira, hijo. Es solo una boda, no una fusión empresarial. Esto es peor, dijo Alejandro con sinceridad. Si fallo, pierdo a Mariana. No vas a perder nada. Ella te ama tal como eres, nervioso, perfeccionista y con el corazón en las manos. La música empezó a sonar, una versión alegre de La vida es una fiesta.
Laura apareció primero como dama de honor, seguida por dos primas que llevaban flores. Y entonces, Mariana entró. No caminaba solemne ni rígida, avanzaba saludando a todos, riéndose con los niños, incluso deteniéndose un segundo para acomodar el moño torcido de un pequeño. Su vestido blanco ondeaba con el viento, y sus ojos azules brillaban con la emoción del momento. Alejandro no pudo evitar sonreír de oreja a oreja. «Te tardaste», susurró cuando llegó a su lado. No podía pasar de largo sin saludar a todos. Eso habría sido grosero. El oficiante, un amigo de la familia que se había certificado especialmente para la ocasión, comenzó con palabras sencillas pero emotivas. Hoy no celebramos una boda común. Hoy celebramos una historia improbable, que nació entre fórmulas imposibles y suelos recién fregados, y que ahora florece en este jardín. Las risas y los aplausos llenaron el aire. Llegó el momento de los votos. Alejandro sacó un papel arrugado del bolsillo. Escribí esto al menos 20 veces, admitió, pero al final me quedé con lo más simple. Mariana, me enseñaste que la vida no se mide en contratos firmados ni en metas cumplidas, sino en la gente con la que compartes cada día. Prometo amarte, respetarte y nunca más dejar que mis miedos me hagan callar lo que siento. Mariana lo miraba con lágrimas contenidas. No tenía nada escrito. Tomó sus manos y habló desde el corazón. Alejandro, cuando te conocí, eras el jefe más serio del mundo. Y yo, bueno, yo solo era la chica de la limpieza. Pero poco a poco descubrimos que no éramos solo un uniforme ni un traje caro. Hoy prometo seguir haciéndote reír cuando quieras llorar, recordarte que las plantas crecen mejor si se les habla y no dejarte olvidar que la felicidad está en lo sencillo. Las lágrimas ya corrían por varias mejillas entre los invitados. El oficiante sonrió. Por el poder que me confiere la amistad y este vecindario ruidoso, los declaro marido y mujer. Los aplausos estallaron mientras se besaban. Fue un beso largo, lleno de promesas y risas contenidas. La fiesta que siguió fue cualquier cosa menos tradicional. Mesas repletas de platos caseros, ensaladas griegas, guisos, panes horneados por las tías. Había vino, cerveza y un ponche preparado en enormes jarras de barro. Alejandro, que había tomado clases de salsa en secreto, sorprendió a todos al sacar a Mariana a la pista improvisada en medio del patio. No era perfecto, pero bailaba con tanta alegría que arrancó vítores y carcajadas. ¿Quién eres y qué hiciste con mi jefe?, bromeó Ernesto desde una mesa. Ese es el verdadero Alejandro, respondió Gabriela, con una sonrisa. Mariana derritió el hielo que llevaba encima. Las horas pasaron entre brindis, música y baile. Isabel dio un discurso emocionado, agradeciendo que su hija hubiera encontrado no solo el amor, sino también un compañero que la hacía brillar. Incluso Eduardo, el padre de Alejandro, se levantó con un vaso de vino en la mano. Nunca había visto a mi hijo tan feliz. Y eso lo dice todo. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a marcharse, Alejandro y Mariana se apartaron un momento a un rincón del jardín iluminado con farolillos. Entonces, señora Vázquez, bromeó él, tomándole la mano, ¿cómo se siente estar casada con un CEO? ¿Y tú cómo te sientes casado con una limpiadora que sigue hablando con plantas?, contestó ella, con una sonrisa traviesa. Él rió suavemente y la abrazó. Me siento el hombre más afortunado del mundo. Y yo la mujer más feliz, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron así, en silencio, mirando el patio que había sido testigo de la celebración más sincera de sus vidas. Era el inicio de una nueva etapa, lejos de los títulos y de los prejuicios, cerca del amor y de los sueños compartidos. La mañana después de la boda, el patio de la casa todavía estaba lleno de rastros de la celebración, guirnaldas torcidas, vasos olvidados y mesas con platos vacíos. Alejandro, todavía con la camisa arremangada y sin corbata, barrió junto a Mariana mientras Isabel y Laura recogían en la cocina. ¿Ves? Cumplí mi promesa, dijo él, levantando una escoba. Bueno, admito que no te imaginaba así, con las mangas remangadas limpiando confeti, rió Mariana. Pues acostúmbrate. Ahora soy parte del equipo de limpieza.
Se acercó y le dio un beso rápido. Mariana sonrió con esa mezcla de ternura y picardía que lo volvía loco. En los días siguientes, Alejandro intentó volver a la normalidad en Helios Systems, pero algo había cambiado. Ya no era solo el CEO serio que todos temían, sus empleados lo notaban más cercano, menos rígido. Algunos hasta se atrevían a bromear con él, cosa impensable meses atrás. Y en casa, Mariana comenzaba a preguntarse qué seguiría. Había alcanzado algo que nunca imaginó: reconocimiento, amor, estabilidad. Pero su espíritu inquieto le pedía más. Una tarde, mientras paseaban por la playa en el puerto de El Pireo, Mariana se detuvo a mirar el horizonte. Alejandro, ¿alguna vez pensaste en usar todo lo que sabemos para ayudar a los que no tienen oportunidades? Él arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Mira, yo nunca terminé la universidad porque no podía pagarla. ¿Cuántos jóvenes hay como yo? Con talento, con ganas, pero sin medios. ¿Y si nosotros pudiéramos crear algo, una fundación, una empresa educativa, no sé? Alejandro la observó en silencio, dejando que hablara. Podríamos enseñar programación, inteligencia artificial, matemáticas, pero con ejemplos reales. Como yo los entiendo, con recetas, con juegos, con cosas simples. Él respiró hondo y sonrió. Sabes que tu idea es brillante, ¿verdad? Lo sé, dijo ella con una risa ligera. Y sé que ya estás pensando en planillas, presupuestos y organigramas. No, respondió Alejandro, tomando su mano. Estoy pensando en que, por primera vez, quiero hacer algo sin planillas. Solo porque creo en ti. Mariana lo miró sorprendida. ¿Entonces, lo haremos juntos? Sí. Lo haremos. Los meses siguientes estuvieron llenos de bocetos, reuniones improvisadas y largas charlas en la mesa de la cocina. Alejandro se encargaba de la parte estructural, permisos, contactos, inversionistas interesados. Mariana diseñaba los programas educativos, imaginaba dinámicas para que los chicos entendieran algoritmos como si fueran recetas o bailes. Decidieron llamar a la iniciativa Códigos del Corazón. El nombre es tuyo, dijo Alejandro una noche, revisando papeles. Y me encanta. Porque no se trata solo de tecnología, explicó Mariana. Se trata de mostrar que el talento está en todas partes, que solo necesita una oportunidad para florecer. Alejandro la abrazó con fuerza. Por primera vez, no sentía que estaba construyendo solo una empresa, sino un propósito. La inauguración de Códigos del Corazón se hizo en una vieja biblioteca remodelada en el centro de Atenas. Niños, adolescentes y hasta algunos adultos llenaron el lugar, curiosos por aprender. Mariana, con su estilo cercano, explicaba conceptos complicados con ejemplos cotidianos. Los alumnos reían, preguntaban, aprendían sin miedo. Alejandro los observaba desde el fondo, con un orgullo imposible de ocultar. Esa noche, cuando cerraron las puertas y se quedaron solos en el lugar, Mariana se sentó en una de las mesas, exhausta pero feliz. ¿Viste sus caras? Eso es lo que yo quería. Alejandro se acercó y le acarició el cabello. ¿Y lo conseguiste? Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. Lo conseguimos. Él la besó, convencido de que estaban construyendo algo mucho más grande que cualquier contrato millonario. Mariana jamás había imaginado que, después de fregar suelos en silencio, un día estaría enseñando algoritmos a chicos que creían no tener futuro. Y Alejandro, que había vivido obsesionado con el control y la perfección, jamás pensó que su mayor éxito sería aprender a reír y a soñar otra vez. Y así, en aquella biblioteca convertida en escuela, comenzó un capítulo distinto. Un capítulo donde los códigos no solo se escribían en pantallas, sino también en el corazón de todos los que se atrevían a creer que podían lograrlo. En menos de un año, Códigos del Corazón se convirtió en algo mucho más grande de lo que Mariana y Alejandro imaginaron. Lo que había comenzado como un pequeño espacio en una biblioteca de Atenas ahora contaba con varias aulas, computadoras donadas y hasta voluntarios que ayudaban a enseñar. Los periódicos locales hablaban de la iniciativa como un ejemplo de innovación social.
Es directora de limpieza, ahora enseña inteligencia artificial a niños y jóvenes, titulaban algunos. Y aunque Mariana se sonrojaba al leerlo, Alejandro siempre le decía lo mismo. Que lo sepan todos, no hay nada de qué avergonzarse. La prensa internacional también empezó a fijarse. Revistas de tecnología destacaban el proyecto como un modelo que unía educación y humanidad. Un periodista francés llegó a entrevistarlos en persona y se mostró fascinado con la forma en que Mariana explicaba conceptos complejos usando metáforas simples. Cuando hablas, haces que la tecnología se sienta como un juego, dijo el reportero. Porque aprender debería sentirse así, respondió ella con una sonrisa. Pero el crecimiento trajo consigo nuevos retos. Alejandro seguía siendo CEO de Helios Systems y, al mismo tiempo, dedicaba cada vez más horas al nuevo proyecto. Las reuniones con inversores, los viajes de negocios y los compromisos con códigos del corazón empezaban a sobrecargar su agenda. Una noche, al volver tarde a casa, encontró a Mariana en la mesa del comedor revisando apuntes. Estaba agotada, con el cabello recogido en un moño desordenado y las manos manchadas de tinta. ¿Aún trabajando?, preguntó él, dejándose caer en la silla frente a ella. Alguien tiene que preparar el material para mañana. Los chicos no esperan. Él le acarició la mejilla con suavidad. Estás agotada. Deberías descansar. ¿Y tú?, replicó Mariana, alzando la ceja. Llegaste a la 1 de la mañana. Los dos se miraron en silencio. Sabían que estaban entrando en un terreno peligroso, el éxito los estaba empujando a descuidar lo más importante. Alejandro, dijo ella con voz seria, no quiero que esto se convierta en lo mismo de siempre, trabajo, trabajo, trabajo. Él suspiró. Lo sé. A veces siento que me estoy dividiendo en 1000 partes y ninguna queda completa. Entonces tenemos que aprender a equilibrar. Lo que construimos juntos no puede convertirse en otra carga. Alejandro asintió. El viaje a París fue toda una experiencia. Mariana nunca había estado en Francia. Caminaba por las calles mirando cada detalle como si todo fuera nuevo, y Alejandro la seguía, disfrutando solo de verla maravillada. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno de ministros, académicos y periodistas. Mariana subió al escenario con un vestido sencillo azul y el cabello suelto. Alejandro la observaba desde la primera fila, más nervioso que ella. Buenas tardes, empezó Mariana. Yo no soy académica, no soy doctora ni profesora universitaria. Yo era limpiadora. Y eso, créanme, es parte de mi historia, no una vergüenza. Un murmullo recorrió la sala. Mariana continuó con firmeza. La educación cambió mi vida, aunque no pude completarla. Y quiero que cambie la vida de miles que hoy creen que no tienen oportunidad. Mostró fotos de los alumnos de Atenas, niños sonriendo frente a pantallas, jóvenes explicando algoritmos con ejemplos cotidianos, adultos mayores aprendiendo a programar. Cada imagen arrancaba aplausos. Cuando terminó, el público se puso de pie. La ovación fue larga, cálida, sincera. Alejandro, con los ojos brillantes, sintió que ese era uno de los momentos más importantes de su vida. De regreso al hotel, Mariana estaba agotada pero feliz. ¿Viste cómo me temblaban las manos? Pensé que iba a desmayarme. Mariana, respondió Alejandro, tomándole la cara entre sus manos, hoy te convertiste en inspiración para el mundo entero. Ella lo miró con ternura. ¿Y tú sabes qué eres tú para mí? ¿Qué? La prueba de que hasta el hombre más rígido puede aprender a bailar salsa. Ambos rieron y se abrazaron, sabiendo que lo que habían comenzado en un pequeño salón de Atenas ahora estaba cruzando fronteras. Al volver a Grecia, encontraron a Laura esperándolos en casa con su bata de estudiante de medicina. Salieron en las noticias. Dijo emocionada, mostrándoles el periódico. Están cambiando vidas, y lo saben todos. Isabel, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija mayor. Siempre supe que ibas a lograr cosas grandes, pero nunca imaginé que serían tan hermosas. Mariana la abrazó con fuerza, pensando que todo lo que había pasado, las humillaciones, las noches de cansancio, los suelos fregados en silencio,
Había valido la pena. Y mientras la familia reía y celebraba, Alejandro la miraba en silencio, convencido de que aún quedaba mucho camino por recorrer. Pero lo recorrerían juntos, paso a paso. El éxito de Códigos del Corazón trajo consigo no solo aplausos y reconocimientos, sino también presiones inesperadas. Con el eco de la presentación en París, llegaron propuestas de expansión, asociaciones con universidades, filiales en otros países, entrevistas en televisión. Mariana se sentía abrumada. Yo solo quería enseñar a unos cuantos chicos en Atenas, decía riendo nerviosa mientras revisaba un montón de correos en su portátil. Lo que empezaste es mucho más grande que eso, respondía Alejandro. Ahora la gente cree en lo que haces. Pero él también estaba en tensión. Helios Systems atravesaba un momento delicado. Un inversor exigía resultados más rápidos en sus proyectos de inteligencia artificial y Alejandro debía dividirse entre dos mundos. Por las mañanas, reuniones de empresa, por las tardes, planes de la fundación, por las noches, intentos de estar presente en casa. Una noche, después de un día agotador, Alejandro llegó y encontró a Mariana sentada en la sala, rodeada de papeles y cuadernos. Ni siquiera lo escuchó entrar. ¿Otra vez trabajando hasta tarde?, preguntó él, dejándose caer en el sillón. No puedo dormir sabiendo que mañana debo tener listo el plan para los nuevos cursos. Él la miró en silencio. Mariana, nos estamos consumiendo. Tú y yo. Estamos cayendo en la misma trampa que juramos evitar. Ella dejó el bolígrafo y lo observó. Sus ojos azules brillaban cansados. ¿Quieres decir que nos equivocamos con todo esto? No, respondió Alejandro enseguida. Digo que nos olvidamos de nosotros. El silencio entre ellos fue pesado. Ambos sabían que él tenía razón. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas discusiones, horarios que no coincidían, llamadas que interrumpían las cenas, planes cancelados a último momento. La tensión se filtraba en cada gesto. Una tarde, en la sede de la fundación, Mariana terminó de dar clase y al salir se topó con un grupo de periodistas. ¿Qué siente al ser el rostro visible de un proyecto que ya es reconocido internacionalmente?, preguntó uno. Orgullo, respondió ella, sonriendo con educación. Pero recuerden, esto es un trabajo en equipo. Las fotos al día siguiente la mostraban sola, con titulares que la coronaban como la nueva genio de la educación en Europa. Alejandro lo leyó en su oficina y se quedó callado. No estaba celoso, pero sintió un vacío. Él siempre había sido el rostro visible de cualquier logro, y ahora el mundo solo hablaba de Mariana. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba tenso. Hoy saliste en todas las portadas, comentó Alejandro, intentando sonar neutral. ¿Y eso es malo?, preguntó Mariana, arqueando una ceja. No, solo, me preocupa que el proyecto se esté volviendo demasiado dependiente de ti. Mariana lo miró con frialdad. ¿De verdad eso es lo que te preocupa? Porque lo que yo siento es que no soportas no ser tú el centro de atención. Las palabras cayeron como un golpe. Alejandro guardó silencio, apretando los labios. Mariana suspiró. Perdón, estoy agotada. No quise sonar así. Quizá los dos estamos dejando que la presión nos gane, dijo él al fin. Ella le tomó la mano. Alejandro, lo que tenemos no puede convertirse en una competencia. O lo enfrentamos juntos o todo esto se va a romper. Él la miró en silencio, reconociendo en su interior que el miedo a perder el control todavía lo dominaba. Y ella, que temía volver a ser subestimada, necesitaba luchar por no repetir viejas heridas. Una semana después, mientras discutían en privado sobre la agenda, Isabel los interrumpió. Hijos, los escucho desde la cocina. ¿Quieren un consejo de alguien que lleva más años en la vida que ustedes dos juntos? Ambos se quedaron callados, algo avergonzados. Isabel se sentó frente a ellos. El amor no se rompe porque haya problemas. Se rompe cuando dejamos de recordar por qué empezamos. Mariana bajó la mirada. Alejandro asintió en silencio. Ustedes comenzaron todo esto porque querían cambiar vidas, no porque quisieran competir entre ustedes. No olviden eso,
concluyó Isabel antes de levantarse. Las palabras resonaron en sus mentes como un eco imposible de ignorar. Al día siguiente, Alejandro sorprendió a Mariana con algo distinto. La llevó a un café pequeño en el centro de Atenas, lejos de oficinas y aulas. Allí, sin portátiles ni papeles, solo había 2 cafés humeantes y un pastel compartido. Necesitábamos esto, dijo él con una sonrisa cansada. Sí, hablar sin agendas de por medio, respondió ella. Se miraron a los ojos. Por un momento, volvieron a ser los mismos que se habían encontrado por casualidad en un pasillo, cuando todo parecía imposible. Te prometo algo, dijo Alejandro con seriedad. No voy a dejar que el trabajo, ni la presión, ni nada más nos separe. Si tengo que aprender a soltar un poco el control, lo haré. Mariana sonrió, con lágrimas contenidas. Y yo prometo no cargarme todo sobre los hombros. No tengo que demostrarle al mundo nada. Lo único que quiero es compartir esto contigo. Se dieron la mano, sellando un pacto silencioso. Sabían que los retos no habían terminado, pero también que el amor que los unía era más fuerte que cualquier titular o contrato. Esa misma noche, Alejandro recibió un correo de un contacto internacional. Querían que Helios Systems colaborara en un proyecto educativo global junto a Códigos del Corazón. Una oportunidad única, pero también un desafío enorme. Alejandro lo leyó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de compartirlo. Se giró hacia Mariana, que ya estaba medio dormida, y le susurró. Lo haremos juntos. Ella abrió los ojos y sonrió débilmente. Siempre juntos. Pasaron 2 años desde la boda en el patio de la casa de los Torres. Lo que al principio había sido un sueño pequeño se había convertido en un proyecto internacional. Códigos del Corazón tenía sedes en 3 ciudades de Grecia y colaboraciones con universidades de otros países. Los alumnos que empezaron como principiantes ahora enseñaban a otros, replicando lo que Mariana les había transmitido, aprender con sencillez, con alegría y sin miedo. El reconocimiento seguía creciendo, pero esta vez Alejandro y Mariana habían aprendido a equilibrarlo. Él continuaba como director de Helios Systems, aunque ya no vivía esclavizado por la perfección. Mariana seguía siendo el rostro más cercano de la fundación, pero siempre recordaba repetir en cada entrevista. Esto no es solo mío. Es el resultado de un equipo, de un sueño compartido. En la casa familiar, Isabel seguía siendo el corazón de todo. Cada domingo organizaba comidas donde se reunían vecinos, amigos y alumnos. Laura ya estaba en su 2º año de medicina y se había convertido en la mayor fanática del proyecto de su hermana. Ustedes no tienen idea de la cantidad de vidas que están cambiando, decía con orgullo mientras servía café. En mi universidad, hasta los profesores hablan de lo que hacen. Alejandro sonreía en silencio. Se había acostumbrado al bullicio, a las risas en la mesa y a la calidez que jamás había tenido en su infancia. En ese caos alegre encontraba la paz que antes había buscado en contratos y cifras. Una tarde, después de dar una clase en la fundación, Mariana se sentó junto a Alejandro en el jardín de la sede principal. Los niños jugaban en el patio mientras algunos jóvenes practicaban sus primeros programas en las computadoras. Míralos, dijo ella con una sonrisa. Cada uno de ellos es la prueba de que valió la pena todo. Y apenas es el comienzo, respondió él, tomando su mano. Mariana lo miró con esos ojos azules que tanto lo desarmaban. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche no hubiera tomado el marcador y resuelto aquella fórmula en la sala de juntas. Entonces yo seguiría siendo un CEO arrogante y amargado, y tú seguirías fregando pisos sin que nadie supiera lo brillante que eres, contestó Alejandro con humor. Mariana rió y apoyó la cabeza en su hombro. La vida es rara, ¿verdad? La vida es perfecta cuando aparece alguien que te enseña a mirar distinto. Semanas después, fueron invitados a dar una conferencia conjunta en un congreso internacional en Santorini. El auditorio estaba lleno de estudiantes, emprendedores y académicos de todas partes. Esta vez, Alejandro y Mariana subieron juntos al escenario. Yo aprendí a vivir entre números y resultados, dijo él al comenzar. Creía que el éxito era solo cuestión de control.
Y yo creía que no tenía lugar en ese mundo, añadió Mariana, porque no terminé la universidad y porque trabajaba limpiando pasillos. Alejandro la miró con orgullo. Pero descubrí que cuando las diferencias se unen, se crea algo mucho más grande que cualquier cifra. El público aplaudió. Mariana concluyó con una frase que se volvería célebre. El conocimiento no pertenece a unos pocos. El conocimiento es de todos, y empieza en el corazón. La ovación fue unánime. Esa noche, de regreso al hotel, Alejandro y Mariana salieron al balcón con vista al mar iluminado por la luna. El viento fresco movía suavemente el vestido de ella. ¿Recuerdas el ascensor atascado?, preguntó Mariana, riendo. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que iba a ser mi peor día. Resultó ser el comienzo de todo. Ella lo abrazó fuerte. Prometimos recorrer este camino juntos. Y aquí estamos. Aquí estamos, repitió él, besándola con ternura. El futuro aún guardaba retos, más sedes por abrir, nuevas generaciones de alumnos, más responsabilidades. Pero en ese instante no importaba. Lo único que importaba era que habían aprendido a caminar de la mano, entre proyectos, risas y sueños compartidos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.